Buen día, estimados participantes. En esta ocasión vamos a revisar lo que corresponde al capítulo 3 del curso virtual de Microsoft Word nivel básico. En este capítulo vamos a revisar lo que corresponde a tablas, imágenes, gráficos, organigramas y diagramas con SmartArt. Bien, para empezar vamos a realizar el inicio con el título de tablas. Básicamente las tablas son un conjunto de cuadros que almacenan información de una manera ordenada y generalmente llevan un rótulo o enunciado en la parte superior de cada columna, las cuales sirven para indicar el tipo de información que se almacena en las celdas o los cuadros que se encuentran por debajo de cada rótulo. Para crear o insertar tablas se debe presionar en la pestaña Insertar. Y en esta opción que ustedes pueden observar, la opción tablas, al presionar esta opción se habilita una ventana que me permite seleccionar tanto el número de columnas como el número de filas que se desea insertar en el área de trabajo. Asimismo, se lo puede realizar a través de la opción Insertar tabla. Esta opción, tal como muestra el ejemplo, nos permite determinar el número de columnas y el número de filas de la tabla que se desea crear. Nuevamente esta opción se encuentra en la pestaña Insertar, opción Tabla, opción Insertar tabla, y en este cuadro o en esta ventana me permite establecer el número de columnas y el número de filas para la tabla que se desea insertar. De esta forma usted puede observar que la tabla ha sido creada con 2 filas y 5 columnas. Es posible aplicar un estilo a la tabla o un color a la tabla. Esto lo puede realizar en la opción Diseño, Estilos de tabla, y ahí se mostrarán un grupo de diseños de tablas en base a colores ya preestablecidos por el programa, el cual usted podrá seleccionar entre estos. Asimismo, la opción de tablas nos permite establecer un ajuste de acuerdo a las necesidades del usuario. Este ajuste puede ser de 3 maneras. Un ajuste de columna fijo que permite crear las filas y columnas de tal forma que cada una de estas tengan el mismo alto y ancho en función de los márgenes establecidos en la página. El ajuste puede realizar en función del contenido que tenga cada una de las celdas, o a su vez lo puede hacer en función de la ventana. Este ajuste se lo puede realizar presionando la tabla y seleccionando la opción Presentación. En esta opción Presentación se muestran las diversas opciones que cuenta la tabla en Word, y en la opción Autoajustar nos muestra las 3 opciones que se habían mencionado: ajustar al contenido, ajustar a la ventana o un ajuste de ancho de columna fijo. Asimismo, las tablas nos permiten realizar diversas acciones que permitan mejorar la presentación de la información. Como pueden observar, si presionamos en la tabla y nos vamos a la opción Presentación, al igual que la opción Autoajustar, también se pueden realizar diversas acciones, tales como insertar fila en la parte de arriba o en la parte de abajo. Asimismo, también se pueden insertar columnas a la izquierda o a la derecha de la tabla, dependiendo de donde se encuentre ubicado el cursor del mouse. Como se muestra en el ejemplo, es posible también combinar o dividir celdas de una columna o de una fila. En el primer ejemplo se ha realizado una combinación de las celdas de una columna. Lo vamos a realizar en el lado izquierdo de la tabla. Se seleccionan las celdas que se desea combinar. Se presiona clic derecho y se presiona en la opción Combinar celdas. De esta forma la celda se convertirá en una sola. Asimismo, es posible realizar la misma acción seleccionando 2 celdas de columnas diferentes o de una misma fila, presionando clic derecho y combinando celdas. Esas son las diversas opciones de combinados que nos permite realizar una tabla en el programa de Word. Es muy importante que al momento de ingresar información también se considere la alineación del texto que se ha ingresado en la tabla. Eso se lo puede configurar en esta misma opción de presentación, en la sección de alineación. Esto me permite seleccionar la dirección que va a tener el texto, la alineación,
e incluso la ubicación del texto si es que deseo que se encuentre centrado hacia abajo o hacia arriba. Otra de las opciones que se pueden aplicar con las tablas es convertir determinado listado o texto en una tabla o viceversa. Para convertir un texto a tabla se puede realizar lo siguiente. Se selecciona el texto, se va a la opción Insertar tabla y de esta forma ya se va a aplicar celdas sobre el texto o sobre el listado que se ha seleccionado y se ha convertido en una tabla, tal como se muestra en el ejemplo. Transformar de una tabla a solo texto se lo puede realizar presionando en la tabla, ir a la opción Presentación, ir hasta la sección Datos y aquí nos permite seleccionar esta opción que nos indica Convertir a texto. Y estos textos se las puede aplicar o mostrar de las siguientes formas: marcas de párrafo, tabulaciones, puntos y comas. Como se muestra en el ejemplo, en esta tabla se ha aplicado convertir a texto con marcas de párrafo. Al seleccionar marcas de párrafo, me transforma el texto seleccionado o la tabla seleccionada en un listado en función de líneas individualizadas. Asimismo, se puede aplicar otro tipo de cambio a texto como puntos y comas, tal como se muestra en el ejemplo, de tal manera que los meses ya se muestran de manera consecutiva. Continuando con la sección de imágenes y gráficos, existen diferentes tipos de archivos o imágenes que pueden ser utilizadas en el programa de Microsoft Office Word. Para insertar imágenes, estas pueden ser copiadas y pegadas desde cualquier otro lugar que se esté utilizando mientras se encuentre abierto el programa de Microsoft Word, o a su vez lo pueda realizar a través de la pestaña Insertar, opción Imagen. De esta forma se presentará una ventana que me permitirá seleccionar entre las imágenes que se encuentren en el computador. En este caso he insertado una imagen de Microsoft Office, la cual puede ser modificada en función de las necesidades del usuario. También es posible insertar capturas de pantallas presionando la tecla Imprimir pantalla del teclado de su equipo, y una vez presionado esto se va a almacenar en el portapapeles y a su vez podrá pegarlo en la hoja de Word. También es posible realizar una captura de pantalla o un recorte buscando la opción Recortes. Al presionar la opción Recortes se habilitará esta opción Nuevo, la cual me permitirá recortar o seleccionar un texto o porción en particular de la pantalla, y a su vez esta captura de pantalla o recorte puede ser copiado y pegado donde el usuario desee. Asimismo, el programa de Word nos permite insertar formas o imágenes prediseñadas previamente almacenadas en el programa, las cuales se encuentran en la opción Insertar, opción Formas, la cual me muestra un sinnúmero de formas y diferentes figuras geométricas, las cuales pueden ser utilizadas en sus trabajos, así como también imágenes prediseñadas que se encuentren en el programa Word. Una de las opciones que el programa de Word permite aplicar es que cuando se inserte determinada figura geométrica, siempre que la misma sea cerrada, si se presiona clic derecho es posible agregar un texto, tal como un cuadro de texto, e ingresar la información que el usuario desee. De esta forma se podrá aplicar un formato en particular al texto, dependiendo del trabajo que se esté realizando. También es posible editar la forma en la opción Formato, Editar forma, Cambiar forma, y se podrá modificar la forma que se ha aplicado inicialmente. Para insertar gráficos desde Excel hay que comprender que los registros que permiten generar estos gráficos están dados en formas de celdas, tal y cual como
las tablas de las cuales se hablaba anteriormente. En estas tablas debe existir información para que se pueda mostrar un cuadro de Excel. Tal como se muestra en el ejemplo, existe un gráfico de Excel en forma de columnas en el lado izquierdo y en el lado derecho se muestra la tabla de datos de Excel. Para insertar esta tabla de datos se lo puede realizar de la siguiente manera. Se va a la opción insertar, gráfico, se va a presionar cualquiera de los ejemplos, en este caso columna, aceptar, y de esta forma el programa automáticamente me va a crear un Excel en el cual se va a poder ingresar la información deseada, modificando las celdas que se presentan en la pequeña tabla en función de la información que se desee agregar. Una vez modificada esta, se puede cerrar el programa y el gráfico se mostrará con la información previamente almacenada. Asimismo, es posible modificar el formato y el diseño del gráfico en función de la información que se desee presentar. Finalmente, hemos llegado a la parte de organigramas y diagramas con Smart. Este es un aplicativo que nos permite utilizar el programa de Word, el cual es muy usual para elaborar figuras consecutivas de tal forma que sean de utilidad y de fácil comprensión para el lector. Para crear un organigrama o diagrama se deberá ir a la opción insertar y existe la opción de Smart Art, el cual me permitirá observar un sinnúmero de gráficos o de tipos de gráficos en forma de lista, en forma de proceso, forma de ciclo, en forma de jerarquía, lo que generalmente es utilizado para crear un organigrama, formas de relación, formas de matriz, pirámide o alguna imagen en particular que se desea agregar sobre la forma en particular. Para la elaboración de un organigrama se ha seleccionado un tipo de gráfico en forma de pirámide, tal como se muestra en el ejemplo, y esta pirámide o este formato puede ser modificado en la opción herramientas de Smart Art, en la opción diseño, y asimismo se puede modificar el formato en la opción que se encuentra del lado derecho, denominado formato. La opción diseño no solo me permite cambiar la forma de la estructura del gráfico, sino también los colores y la presentación del mismo. Eso se lo puede modificar en la opción estilos Smart Art. De esta manera se podrá modificar el organigrama o la forma de Smart Art que se esté utilizando. Una vez insertado la figura de organigrama o el diagrama con Smart Art, es posible modificar el texto presionando los cuadros que se encuentren dentro del Smart Art. Se lo puede realizar presionando cada uno de estos cuadros, clic derecho, modificar texto, o a su vez ir directamente al texto presionando doble clic sobre el mismo. A manera de ejemplo, se va a insertar un Smart Art en forma de un proceso, el cual es muy utilizado actualmente. Voy a seleccionar este formato en forma de un engranaje y en las partes que me indica texto es donde se podrá ingresar información en función de lo que se esté realizando, tales como importación, exportación, y voy a seleccionar otra opción que diga aduana. De esta forma usted podrá aplicar diversos formatos a su información, tal como se puede observar en el ejemplo. Asimismo, es posible agregar formas a la presentación que se observa, seleccionando uno de los engranajes, presionando clic derecho sobre el mismo, se puede agregar una forma en la parte superior o en la parte inferior o debajo de la forma que se ha seleccionado. En la parte superior significa que habrá una
En este caso se ha habilitado un pequeño cuadro que me permite agregar información más detallada sobre ese elemento en particular. Esto ha sido todo por el curso virtual de Microsoft Word. Espero realmente que sea de gran ayuda y una guía para los documentos y presentaciones que se deseen realizar, así como también para elaboración de informes gerenciales y reportes ejecutivos. Muchas gracias por su atención.